Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la tercera clase de electrónica de potencia del año 2021. Nosotros en los días anteriores, básicamente, y haciendo un rápido repaso, además de la introducción que vimos, que al final llegamos a mostrar que la electrónica potencia está presente en casi todas las etapas, en casi todas las aplicaciones de energía eléctrica del mundo, porque está en un cargador de baterías, un cargador de un smartphone, está metido dentro de cada uno de los aerogeneradores que conforman hoy la matriz eléctrica uruguaya o el cambio de la matriz eléctrica del mundo con energías renovables, porque toda la energía de los molinos eólicos y de los paneles fotovoltaicos pasa por convertidores de electrónica a potencia. Pasa por las interconexiones entre países en continua, y ya vamos a ver, estamos conectados con Brasil, y para estar conectados con Brasil, con un país que tiene 60 Hz, tenemos dos convertidores conmutados por la red en una configuración back-to-back que hemos comentado en la introducción, que nos permite, digamos, justamente pasar de alterna a continua, continua a alterna, y ahí juntar dos sistemas. Por tanto, en ese contexto arrancamos muy rápidamente viendo simplemente el funcionamiento lógico de este sencillo rectificador, y la primera clase ya directamente llegamos a ver cómo funcionaba un puente de diodos, 6 pulsos, 2 vías, con alimentación trifásica. Y después vimos la transferencia, que era en función de coseno de alfa. Eso es lo que nos permite dar la controlabilidad, digamos, de la planta, y eso es interesante. Vimos que aquello que eran los globitos se transformaban en un lindo serrucho. Después estuvimos viendo qué pasaba con carga resistiva, y vimos las transferencias. Vimos que la transferencia a partir de 60 grados se despega, digamos, de lo que era la transferencia en conducción continua, o sea, con fuente de corriente, o que la corriente al menos no sea nula en ningún momento, hasta llegar en una curva que desde 60 a 120 era con un andamiaje diferente. Por supuesto que el ángulo válido de disparo del rectificador cuando tenemos tipo fuente de corriente como carga es de 0 a 180 grados. O sea, el disparo efectivo es de 0 a 180 grados. Y finalmente vimos lo que era el control arco-coseno. Quizá, digamos, para dar un cierre, digamos, de lo que veníamos viendo, una cosa que está por ahí en los apuntes que estuvimos viendo del CONRED es, por ejemplo, para simplemente hacer un ejercicio, digamos, ver la tensión de alguno de los semiconductores cuando tenemos un puente trifásico, los 6 pulsos, 2 vías, 6 pulsos, 2 vías con tiristores. Entonces, tenemos, por supuesto, nuestro sistema trifásico equilibrado RST, y vamos a ver, por ejemplo, para el tiristor, vamos a elegir cualquiera, pero el tiristor 1, vamos a ver cómo es la tensión ánodo-cátodo, más menos BT1. O sea, la tensión más menos, ¿tá? O sea, el componente tiene su ánodo, tiene su cátodo, por supuesto tiene su gate. Entonces lo que vamos a ver es la tensión BT1. ¿Mm? Entonces, nosotros teníamos la trifásica, RST, y teníamos la compuesta. Entonces, la compuesta de todas las tensiones positivas y negativas compuestas, o sea, con un signo y otro signo. Entonces, este ejercicio parece tonto hacerlo delante de ustedes, pero es para que, digamos, se vayan familiarizando que esto es una herramienta
importante que dominen la trifase y que la puedan dibujar y desarmar forma fácil, digamos. Por ejemplo, para poner las letras y no equivocarse. Si esta es la R, estos dos globitos están asociados con R respecto a alguien. Entonces esto es R y R. Esto es SS y esto es TT. Muy bien, ok. Estas dos, ¿con quién juegan? Con esta. Esta es T. Entonces, durante este tiempo es TT. ¿Tá? Durante este tiempo es RR. Y durante este tiempo es SS. Chau. Automático lo hago. Puedo después verificar a ver si no me equivoqué, pero de esta forma uno construye rápidamente y no se equivoca. Bien, entonces decíamos que vamos a ver la tensión para determinado ángulo de disparo. Si tenemos un cierto ángulo de disparo, pongamos un ángulo cualquiera, la tensión del borne de arriba, o sea, del A, es esta, ¿tá? Y la tensión fíjense que el ángulo que dibujamos es un ángulo que podría ser de acá a acá, hubiese sido un ángulo de 60 grados, ¿tá? Porque de acá a acá hay 120. De acá, o sea, este es el instante de conmutación natural del 1, habría 120. Así que estamos en un ángulo tipo 40 grados, una cosa así. Ese dibujo más o menos corresponde a 40 grados. Cuando tenemos el grupo de conmutación de abajo, de vuelta, tenemos una tensión que tiene un ángulo igual. Fíjense que el puente lo podríamos disparar con ángulos diferentes. En cada grupo. Podría tener, este es el acto. Podría tener 40 grados acá y 20 grados acá. Eso no tiene ningún sentido. Se puede hacer, pero no aporta nada. No aporta nada, no hay un rectificador que haga eso, que tenga diferente ángulo. Bueno, entonces, estas serían las tensiones del punto A y el punto B. ¿Qué es lo que queríamos nosotros, simplemente para enmarcar el funcionamiento? Queríamos la tensión ánodo-cátodo. Entonces, del tiristor 1. Hay un tramo que es el más fácil de identificar, que es cuando el tiristor está conduciendo. Entonces, durante todo el tiempo que el tiristor está conduciendo, que es desde que yo lo disparo acá hasta que, por efecto del disparo del 3, el 3 apaga el 1, durante todo ese tiempo, digamos, está la tensión que tiene el tiristor es 0. Esta es la parte más fácil de ubicar. ¿Está? Ahora bien, en el momento que se prende el 3 y apaga el 1, ya el tiristor va a tener la R aplicada en el ánodo y en el cátodo va a tener la S, porque está conduciendo el 3. Entonces la tensión que ve el tiristor es RS. Entonces, acá simplemente tengo que buscar dónde está el RS. RS es esta, ¿tá? Viene hasta acá, salta y toma este camino. Y este camino es válido hasta que yo cambio qué es lo que hay en el punto A. ¿Y eso cuándo ocurre? Ocurre cuando yo disparo el 5. Así que en este momento, acá, cuando disparo el 5, en vez de ver en su ánodo la tensión S, pasa a ver la que corresponde cuando está disparado el 5, que apagó al 3. Así que es la T. Así que yo a partir de ese momento, lo que tengo es RT. RT es esta que está acá, RT. La sigo, veo que tic, se viene para acá. O sea, RT. Que esta viene por acá, hasta que finalmente llega el momento que disparo el 1 y ahí tengo la tensión dibujada del tiristor. Por tanto, es muy fácil ver, no lo podíamos imaginar, que la máxima tensión
que soporta el componente en negativo es U raíz de 2. BT1 máximo, el valor absoluto, es U raíz de 2. Perdón, no tiene sentido. Bueno, sí, eso podría ser que está, cuando está cortado, este valor podría llegar a ser más grande, evidentemente, si este ángulo podría llegar a tener este valor si el ángulo fuera más grande, digamos. Pero en definitiva, eso es importante porque esa es la tensión que tiene que bloquear mi componente. Acuérdense que si esta es la tensión y esta es la corriente, esta es la corriente y esta es la tensión, el componente tenía la tabla de verdad, en inversa está cortado, en directa está cortado, a no ser que le ponga disparo, cuando pongo disparo se convierte en diodo, pero el tema es hasta cuánto le puedo subir la tensión o hasta cuánto puedo poner la tensión más o menos y el componente siga soportándola. ¿Tá? Típicamente en la red eléctrica, U raíz de 2, en la red eléctrica de Uruguay, que la U es 220, 230, anda como 300 y pico voltios. Uno no pone un componente de menos de 400 voltios, normalmente pondría de 600 voltios de tensión de bloqueo, o sea que el semiconductor, en sus características, soporte suficiente tensión, incluso pensando en algún transitorio de red que pueda haber. Con eso, podríamos agregarle al resumen, digamos, la tensión BT1, cuál es la tensión que tiene un tiristor en funcionamiento normal de este rectificador. Fíjense que ya de la observación de este dibujo, podríamos hacer el mismo para diferentes ángulos alfa. De hecho, alfa puede variar desde 0 a 180. De 0 a 180. Ahora bien, si bien el rango máximo de validez del disparo es 0 a 180 teórico, vamos a terminar viendo que hay algunas limitantes respecto a cuál es el ángulo máximo, porque el componente puede tener un reencendido, el componente que se acaba de pagar, si uno le aplica tensión demasiado pronto. Entonces, en ese sentido, este mismo dibujo, cuando uno lo hace, el mismo dibujo, pero para un ángulo más grande, y de vuelta lo vamos a hacer como ejercicio para ir entrenando, digamos, la máquina. RST, ¿ah? Entonces R, S, S, T, 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 después tengo RR, y este es T, S, S, ¿no? Entonces, si ahora nosotros en vez de poner el ángulo cortito, lo ponemos más largo, tipo un ángulo, fíjense que esto, la tensión del punto A era una tensión que debería haber venido por acá. Como yo disparo, vengo por acá. Entonces, yo vengo por acá y en un ángulo medio grande, tipo este ángulo,
disparo. Entonces ahí tomo la tensión que debería haber tomado, que es esta que venía por acá. ¿Tá? Y así sucesivamente tengo, digamos, la tensión, digamos, del punto A. Para terminar el dibujo acá, esto venía más o menos por acá. Ahí va. Entonces esta es la tensión del borde A. Y para rápidamente dibujar la tensión del tiristor, este era el instante de conmutación natural del 1, recién acá es que yo disparo el tiristor, por tanto, durante todos estos 120 grados, desde acá que disparo el 1, acá que disparo el 3, yo tengo que la tensión es 0. Esta siempre es la más fácil de encontrar. Después vimos que era la tensión RS, ¿tá? Entonces la tensión que toma es RS, que es esta que venía por acá, ¿tá? Entonces toma esta, esto viene hasta acá, RS, ¿no? Es la misma, esta es la misma RS, hasta que ocurre el disparo del 5. Cuando ocurre el disparo del 5, dijimos que toma la tensión RT. RT es esta, la siguiente, por tanto, cuando dispara el 5 se viene para acá. Y esto viene así. En este punto es donde disparo, ¡pac!, se pone a 0, entonces ahí tenemos dibujada la tensión. Para el caso de alfa, por ejemplo, este dibujo podríamos decir que son 100, de acá a acá de acá a acá, fíjate, de acá a acá hay 60, de acá a acá hay 30, pónganle que estamos hablando de 150 grados, una cosa así. ¿Ah? Si fuera exactamente en estos puntos sería 150 grados. Quiero que observen ese lugar. En ese lugar, ¿tá?, lo que tenemos es que el tiristor 1 estaba prendido, yo disparé el tiristor 3, el 3 apagó al 1, por tanto, el 1 pasó a tener tensión negativa, pero un instante de tiempo casi inmediato, él va a tener tensión aplicada nuevamente, o sea, el tiristor 1 va a tener tensión aplicada nuevamente. Este es un momento complicado para los semiconductores, que tienen portadores minoritarios, que tienen electrones, que tienen huecos, que tiene toda esa física de los semiconductores, que lo que nos va a decir, y eso lo van a ver con Virginia Chenope en el tema de componentes, es que ese tiristor, en esas condiciones, que venía calentito, que acaba de cortarse, pero en un tiempo demasiado corto, recibe tensión positiva nuevamente, ese tiristor es como que lo dispararan de nuevo. Es como que le inyectaran en el gate corriente. Y en este momento, o sea, imagínense ahora de acá para acá. Fíjense que es como que disparo el tiristor, porque no esperé suficiente tiempo a que se enfriara, para decirlo en forma no correcta, pero bien entendible. En este momento, la tensión del 1, ¿cómo es la tensión que tiene el 1 respecto a la tensión del 3? Fíjense que la tensión del 1 respecto al 3 no es otra cosa que la tensión RS. Perdón, es ver la comparación de R con S. Entonces, si esta es R y esta es S, esta es R. Perdón, R es el 3, sí. Este es R. RST.
a partir de este instante que estamos viendo, este es R, dibujé mal, lo pasa. Este es R y este es S, ¿no? A partir de este instante lo que pasa es que R pasa a ser más grande que S. Entonces, en estas condiciones, este es el 3, y yo disparo el 1. El 1 le gana al 3. El 1 le gana al 3. Entonces, hay un reencendido del tiristor 1. No le tocaba para nada conducir en este momento. En este momento era el momento del 3. Yo tuve la precaución de disparar en el momento adecuado el 3. Empezó a conducir, pero resulta que porque se estaba predispuesto a conducir y se le aplica tensión positiva, a partir de este instante se le aplica tensión positiva al componente, él está retomando la corriente. Eso es lo que se llama, es una falla de conmutación. Evidentemente el circuito empieza a hacer tonterías a partir de ahí y uno trata de evitarlo. Entonces, aquello que habíamos visto de que el ángulo es 0 a pi, teóricamente 0 a pi, pero en realidad hay que cuidarse de no llegar demasiado cerca, y eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el efecto de conmutación. Pero eso es una característica física de los semiconductores, de los tiristores, que vamos a tener que cuidar para que el funcionamiento sea el correcto. Lo que vamos a seguir viendo, lo que vamos a ver ahora es analizar el comportamiento del rectificador con otras cargas. Entonces, lo que sigue en el curso, bueno, todo esto está dentro de los apuntes. Por ejemplo, el tema de ver la tensión del tiristor es algo que estaba, y lo pasamos medio rápido, está por acá y se puede ver, incluso hay una simulación. Pero eso se los dejo para verlo ustedes. Lo que seguiría es el puente con carga LE, o sea, tenemos el rectificador, 6 pulsos 2 vías, con tiristores, y lo que ponemos es una carga LE. Pongan que al principio la R fuera nula. ¿Tá? Entonces, lo primero que tenemos que comentar es que vamos a arrancar a considerar el rectificador en conducción continua. El tema de conducción continua es un concepto que nos va, es régimen de conducción continua, es un concepto que nos va a acompañar durante todo el curso, también lo van a ver en los convertidores de CDC, y decimos que hay un régimen de conducción continua cuando la corriente en algún lado nunca se anula. Entonces, en este caso, el régimen de conducción continua es cuando ID, la corriente de salida del rectificador, no se anula nunca, o sea, es positiva. Cuando el opuesto, el régimen de conducción continua, es el régimen de conducción discontinua. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente toma ciertos valores y en determinado momento vale 0. Toma valores 0, eso es una corriente discontinua. Entonces, en el caso de que la conducción sea continua, básicamente lo que tenemos es una carga LE absolutamente lineal, en la cual nosotros tenemos el rectificador, vamos a poner el rectificador simplificado como esto, alimentando una L y una E. Que pongo la E con polaridad positiva, pero en realidad E podría valer cualquier valor, digamos. Esta es L y esto va a la corriente I. Entonces, si esta es la tensión de salida, ¿tá? B0 es igual a L de I sobre dt más E. Es una expresión bien sencilla. Y la primera cosa que podemos deducir de acá es que I de T es igual a la corriente I0 de T, I0 en T,
T1, digamos, el valor inicial de corriente, donde sea que lo consideramos, más 1 sobre L integral de T1 a T de B0 de T menos C diferencial T. O sea, de esta expresión, directamente, yo tengo que la expresión de la corriente no es otra cosa que la corriente inicial más la integral, digamos, de la tensión en la bobina, que es esta menos esta. B0 menos C es la tensión en la bobina. Capaz que faltó poner que BL más menos B sub L es igual a B0 menos E. De perogrullo, pero faltaba poner esa condición. En ese contexto, una cosa que tenemos que ver es que si estamos en régimen permanente, o sea que la corriente arranca de un punto, imagínense que la corriente está en un determinado punto, o sea que este es el valor I0, este es el momento T1 y la corriente tiene este valor. ¿Está? Cuando nosotros analizamos un fenómeno periódico, al cabo de un periodo, de eso, digamos, tiene que volver al mismo valor de corriente. No sé cuál es la forma que tiene la corriente, pero al cabo de lo que es T1 más el T asterisco, siendo T asterisco el tiempo que determina, digamos, que acá hay, por ejemplo, un globito, ¿tá? Ahora vamos a ver, tenemos que volver al mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva, esta integral, cuando la hacemos en un periodo, es cero. Y esto, en buen romance, en definitiva, ¿qué quiere decir? Que para estar en régimen permanente, el valor medio de la tensión de una bobina es cero. O sea, si yo quiero estar en régimen, quiere decir que esto es cero, porque este valor tiene que ser igual a este valor. O sea, este valor que es el valor en I de T1 más T asterisco, quiero que sea igual a T1. La única forma es que esto sea cero. Y esto no es otra cosa que el valor medio de la tensión en la bobina. Entonces, si estoy en régimen permanente, yo sé que el valor medio de B sub L es igual a cero. ¿Eso qué implica? Que aplicándole valor medio a esta expresión, quiere decir que el valor medio de B sub L es igual a el valor medio de la tensión en la bobina, que es cero, más el valor medio de E. Y como E es una constante, el valor medio es C. ¿Qué tenemos con esto? Es que si estamos en régimen permanente, en conducción continua, o sea que la corriente nunca se anula, hay un solo valor de alfa que hace que esto funcione. O sea, porque B0 era el 3 sobre pi u raíz de 2 coseno de alfa. Eso es igual a E. En el momento que le pongo igual a E, quiere decir que hay un alfa asterisco, ¿tá? Que es el único que hace que esto esté en régimen permanente. Cuando uno va y lo dibuja esto, que podría haber arrancado dibujándolo, este dibujo hay que hacerlo 1000 veces en el curso, pero no hay otra, porque si agarro el mismo dibujo que tenía Una anteriormente, pregunta. adelante, El ES ¿sí? es un valor de Es un quién lo da. sí, ponele es una batería. Es una batería. Ah, Una batería que ahí está puesta con polaridad con el positivo arriba, pero podría estar con el positivo abajo. O sea, E ah, podría ser un valor positivo o negativo, pero está es bien. una tensión constante, es una fuente constante, ¿tá? De tensión. Por eso es que podemos hacer justamente que el valor medio de E es E, porque justamente es una fuente de tensión. Entonces, cuando nosotros
vamos a el dibujo. Este lo voy a hacer con un poco más de detalle. Detalle no, más prolijo, porque me interesa que las curvas queden más prolijas. Para no ir tan rápido. Entonces, si ustedes tienen determinado valor E, pónganle que E ande por acá. E. ¿No? Yo voy a tener que aquí, si el alfa fuera 0, la tensión media, el valor de E, o sea, el valor medio de los globitos, si alfa fuera 0, sería más grande que E, o sea que no funciona. Yo tengo que ver cuál es el alfa que hace que esto funcione. Evidentemente es resolver la ecuación, ¿no? Que acabamos de ver. De ahí al cocoseno de E multiplicado por pi dividido 3 dividido U dividido raíz de 2, ahí tengo cuánto vale exactamente alfa. En dibujo, yo tengo que tomar algún pedacito, digamos, de acá y tratar de hacer el dibujo medio simétrico, ¿tá? De modo tal ¿tá? Por ejemplo, ahí quedo bastante conforme. Entonces yo podría decir que la tensión es esta. A ver, no. El globito tiene que tener... Estos son 60. Qué feo que me quedó el dibujo. En realidad... Ahí lo estaría disparando antes de los 60, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que me quedó muy feo el dibujo, digamos. Me quedó muy feo el dibujo, porque en realidad, ponele que sea así. O sea, es un... Vamos a agarrar, lo hacemos más en el costado, acá. O sea, en el otro. Un poquito antes. Un poquito... Esto es para hacerlo más o menos, o sea, estamos por acá. Un poquito antes, o sea, un poco pasado, acá. Ahí va. Ahora sí. El objetivo es que esta área sea igual a esta A. Es que no me queda bien el dibujo porque no estoy haciendo bien como los arcos no los hago bien, no me queda. Pero esta área tiene que ser igual a esta área. ¿Tá? No me quedó ni por lejos iguales las áreas, ¿no? Se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el valor medio de la tensión en este periodo tiene que ser 0. Entonces, cuando hago esta área con esta área, tienen que anularse. Y cuando voy a dibujar, digamos, lo que es la corriente, ¿tá? Tengo que resolver la ecuación diferencial que acabamos de ver en el pizarrón anterior, en el cual arranco de un valor inicial, y yo sé que al cabo del periodo, porque esto es repetitivo, ¿no? Esto es repetitivo, entonces tengo todos estos triangulitos, arranco un valor y tengo que llegar al mismo valor. Por ejemplo, a partir de acá, tengo que integrar esta área para calcular la corriente. Recuerden que la corriente I de t era I0, la corriente inicial, más 1 sobre L, y la integral de la tensión, la diferencia de tensiones. Entonces yo voy integrando esta área y esto va subiendo, porque como esto es tensión positiva, la integral de una cosa positiva va sumando, 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 sumando. ¿Hasta cuándo voy a sumar? Seguir sumando y creciendo. ¿Qué pasa cuando llego acá? Empieza a ser negativa la tensión. Empiezo a ser negativa el valor que sumo, por tanto empiezo a restar en la integral. Así que esta curva es una curva bien caracterizada,
en el cual tengo un momento inicial, un momento final y tengo el máximo. Y esto es una cosa, digamos, que se va a dar en forma periódica. ¿No? Por tanto, y tiene un andamiaje, una forma determinada, ¿no? El funcionamiento del puente es en esas condiciones. Es interesante analizar un poco la dinámica de esto. Bueno, esto está dicho acá en los apuntes. ¿Está? Todo esto está acá. Bueno, este dibujito, por supuesto, queda mucho más prolijo, que igual no se ve mucho porque es medio chico, pero en definitiva, acá tenemos justamente las áreas que tienen que ser iguales, ¿sí? Y en correspondencia tenemos estos globitos. Entonces, acá tenemos el cero de la corriente, y estos son los globitos de la corriente. ¿Está? En determinado momento, ¿qué pasaría si yo disminuyo el ángulo alfa? Si yo disminuyo el ángulo alfa, el valor que va a tomar la tensión de salida del rectificador es mayor que E, porque al disminuir el ángulo aumenta el valor de salida. Eso va a determinar que en definitiva ya deje de ser cierto de que la tensión en la bobina es cero, el valor medio de la tensión en la bobina. Pero lo que va a pasar en definitiva es que la tensión de la bobina, al tener en un periodo un valor positivo, por ejemplo, quiere decir que la corriente va a haber ganado valor. El valor inicial ya no va a ser igual al valor final. Entonces, acá, por ejemplo, en el momento que durante este ciclo, por ejemplo, esta área es más grande que esta, yo que tengo que la corriente sube más de lo que baja. Mientras yo mantenga esa condición que ya suba más de lo que baja, suba más de lo que baja, lo que va pasando es que la corriente va subiendo. Este es un dibujito de la dinámica cuando disminuyo alfa. Si yo en vez de haber disminuido alfa, lo que hacía era aumentar alfa, este camino es un camino en el otro sentido, o sea, me va disminuyendo la corriente. Eso lo podemos ver en una simulación. Esto, para ver la simulación, tengo que venir acá y tengo que correr el Conred. Y dentro de esto, puente con carga LE. Ahí va. Miren que... Entonces, aquí tenemos las tensiones compuestas y lo que sería la tensión de salida. El valor E, evidentemente, es esta horizontal que está acá. Esto es el cero, ¿no? Solo estoy viendo el hemiciclo positivo, digamos, de las tensiones compuestas de salida, ¿no? Y yo con esta simulación puedo poner el ángulo que yo quiera y puedo cambiar la L. ¿Está? Entonces aquí podemos, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de cambiar el ángulo? Vamos a esperar que arranque. Entonces acá en este momento tuve un globito. Vamos a 78,6 grados. Vamos a poner un ángulo un poco más chico, como dijimos. 77 grados. ¿Ah? Y largamos de vuelta. Fíjense lo que pasa. Simplemente, al estar integrando que las áreas estas son más grandes que estas, lo que va haciendo es subiendo la corriente. Y esto lo puedo dejar, digamos, que suba hasta que en determinado momento digo, no, vamos a tratar de que vuelva de vuelta a estar estabilizado. ¿Está?
Entonces ahí, de vuelta, le puse 78. Y yo puedo aumentar un poco más el ángulo, y fíjense lo que está pasando. Que la corriente va bajando. Disminuyo ahora de vuelta el ángulo, y miren que la corriente va subiendo. Le subo un poquito el ángulo, y fíjense que la estabilizo en el valor de equilibrio. Yo sé que los globitos no es exactamente una constante, pero claramente estos globitos están teniendo un valor medio de corriente, el cual está siendo controlado por el ángulo alfa. Yo pongo un alfa un poquito más grande o más chico que el valor de equilibrio, puedo hacer que la corriente suba o baje. ¿Hasta dónde? Hasta que se queme algo, digamos. O sea, y esta corriente no es continua, pero se parece. Incluso podemos cualitativamente ver qué pasa cuando cambiamos la L. Podemos poner una L mucho más chica y podemos ver cosas como esta. Fíjense que lo que pasó. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el globito ahora es mucho más grande? Bueno, simplemente ver la expresión que les puse, que la corriente es el valor inicial más 1 sobre L integral de la tensión en la bobina. Si el 1 sobre L es un valor con un L más chico, el 1 sobre L es más grande. Por tanto, la forma está modulada por el 1 sobre L. Con L más chicas, la amplitud del pulsito de corriente es más grande. Eso es obvio, no hay que hacer mucha cuenta. Y ¿se acuerdan que yo les dije que las fuentes de tensión es fácil de encontrar? La fuente de corriente hay que construirla. Bueno, les presento una fuente de corriente, de continua, en el cual, evidentemente, si yo quiero que esto sea más o menos bueno, le voy a poner L cada vez más grandes, de modo tal, digamos, de que el valor medio se parezca bastante al valor instantáneo, si bien eso, para que fuera así, debería ser la inductancia infinita. Pero con una inductancia grande ya podríamos decir que logramos el objetivo. ¿Tá? Con eso, tenemos entendido cómo es el funcionamiento de este rectificador con carga LE. En régimen permanente hay un solo ángulo de disparo que hace que esté en equilibrio, y jugando con el angulito podemos hacer que la corriente suba o la corriente baja, ¿no? Incluso acá hay algunas simulaciones que son simpáticas que pusimos. Por ejemplo, el de comando de corriente, uno viene, cambia el ángulo, pone lo que quiera, lo está cambiando, pero acá repone el valor de equilibrio. O sea, simplemente eso que estábamos buscando. Yo acá cambio el ángulo. Bueno, acá lo estoy bajando, sube, 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 sube. Pongo el valor de equilibrio, pinchando solo reponer alfa 0. Con lo cual, digamos, podemos hasta de alguna forma controlar la dinámica de esto. Imagínense que ahora estoy con corriente. Vamos a subir un poco la corriente, la subimos, subimos, está. Yo ahora puedo poner pausa, supongan que yo ahora quiero que la corriente baje lo más rápido posible. Y bueno, lo que tengo que agarrar es poner que la tensión, para que baje la corriente tengo que aumentar el ángulo. ¿Tá? Entonces yo aumento el ángulo un montón, de modo tal que la tensión que tengo a la salida, ¿tá? Esto igual no va de mucho por cómo está programado. Y aquí largo y veo cómo la corriente se va para abajo. ¿Tá? Evidentemente, la máxima velocidad con que puede pasar esto está limitada por L. Si L es muy grande, la desmagnetización de esa L demora más. Si L es muy chica, demora menos. Bueno,
Y por supuesto que una vez que llegó a un valor bajo, podría reponer el ángulo y quedarme ahí con la corriente que tengo ahí abajo. Por supuesto que en esa circunstancia yo también puedo decir, no, pero yo quiero subir muy rápidamente la corriente. Bueno, disminuyo el ángulo, doy un valor chiquito, disminuyo el ángulo, ¿ah? Disminuyo el ángulo, largo, y cuando llegué al valor que quiero, pum, lo pongo en 0. Ahí no sé si me dio para que no se me quemara algo. Se me fue de pantalla. A ver si lo recupero. Para eso tengo que aumentar un poco el ángulo para que venga de vuelta y vino. Ahí estuvo. ¿Tá? Y ahí lo repongo y lo tengo. ¿Tá? Así que esto es una fuente de corriente espectacular. Jugando con el ángulo pongo el valor que quiero y después repongo el ángulo de equilibrio y esto funciona. Por supuesto que la carga real tiene una cierta resistencia, con lo cual, digamos, el ajuste no siempre es el mismo alfa, porque hay que compensar también la R por I, la caída resistiva a la salida del puente asociado con resistencias parásitas que pueden estar en el circuito. Bien. Una consulta. Adelante. Porque estoy como, me perdí un poco con el tema del disparo. Eso sería cuando, o sea, el delay, digamos, entre que vos le pones una corriente por el gate para activar el tiristor. El disparo, o sea, digamos, el disparo del tiristor en la física, digamos, en la realidad es una corriente que le inyectas en el gate, ¿no? Pero con un dispositivo externo, o sea, Sí, sí, no claro. es un... Sí, sí, Ah, sí. Eso lo van a ver con Echinope, pero cuando vos tenés el componente, tiene su ánodo, tiene su cátodo y tiene un tercer componente. Bueno, lo que se hace es, se conecta desde el cátodo y este es el gate, se inyecta acá y se pone por ejemplo, haces esto, B sub 0, lo que sea, en un valor, una R, bueno, le inyectas una corriente. Corriente, nada, son 100 miliamperes, nada, con muy poca cosa disparás un tiristor de miles de amperes. no, perfecto. Es Y un coma, lo... ¿sí? No, decime, sí. No, ¿cuál era la pregunta? Ah, que nosotros lo estamos mirando en ángulo porque es todo periódico. Entonces, Exacto. ah, O sea, nosotros, digamos, a partir de los instantes de conmutación natural, digamos, bueno, viendo los globitos, digamos, dijimos que esto es alfa y habíamos hecho un dibujo en el cual habíamos puesto t asterisco. Dijimos que omega t asterisco es igual a alfa. ¿Tá? Omega es 2pi sí, por sobre f. T. ¿Tá? Ah, Y f es igual a 1 sobre t. ¿Tá? Entonces, para 50 Hz, t es igual a 20 milisegundos y omega es igual a 2pi por 50. ¿Tá? Radianes. Estos son los valores característicos de la red eléctrica uruguaya. Pero sí, efectivamente, un ángulo en un fenómeno periódico permanente de frecuencia angular omega o frecuencia f, digamos, se asocia a un tiempo. Y el tiempo lo ahí controlo yo. está. El tiempo lo Perfecto. controlo yo. Es verdad que el instante de conmutación natural lo determina la red, pero el tiempo es mío. Y este tiempo es el que me da que la variación es coseno de alfa. Entonces ahí tengo toda la controlabilidad sobre mi planta. Y la idea de vos variar el alfa es para hallar una fuente, o sea, para lograr una fuente de corriente constante, o sea, lo más... Variar el alfa es para lo que quieras. Yo Sí, les claro. estoy mostrando cómo con un puente de tiristores te fabrico la tensión que vos quieras. Según la carga Perfecto. tengo la transferencia que tengo, pero puedo cambiarle la tensión. Y incluso en un andamiento tipo fuente de carga LE, puedo controlar la corriente. Por ejemplo, la E puede ser, imagínense que ahí la E fuera una batería.
Les acabo de mostrar un cargador de batería. Un Claro. cargador de batería con tiristores es eso. Se le pone una L, se pone la batería y se controla la corriente. Y para controlar la corriente lo que hago es cambiar el ángulo. Y listo. Quiero aumentar la corriente, le disminuyo un poco el ángulo, aumenta la corriente. Quiero aumentar la corriente, disminuyo el ángulo. Quiero disminuir la corriente, aumento el ángulo. ¿Y tengo algún problema con que la E sea negativa? En las cuentas nunca limitamos si E era positiva o negativa. ¿Mm? Entonces, eso nos lleva a una reflexión. ¿Qué pasa si la E es negativa? O sea, tenemos el rectificador, 6 pulsos, 2 vías, red eléctrica, la L, y acá pongo una una batería así. ¿Está? O sea, acá tengo el más menos E que dije es menor que 0. ¿Está? Con polaridad más menos tengo E. En el caso que estoy dibujando acá es que cuando es negativo. ¿Está? Porque estoy poniendo acá el negativo y acá el positivo de una batería. ¿Esto funciona? No veo por qué no. Evidentemente voy a tener que verificar y poner el ángulo de disparo alfa que hace que esto funcione. ¿Cuál es el ángulo? El que verifica que 3 sobre pi u raíz de 2 coseno de alfa asterisco es igual a E. ¿Tá? Que no es otra cosa que resolver esto. Si yo tengo que el valor Sería mayor a pi sobre 2, puede ser. y va a ser mayor a pi sobre 2. De hecho, si este es el valor E, que es negativo, voy a tener que este es el ángulo que hace que esto funcione. 110 grados. ¿Está? Mayor que justamente, mayor que pi sobre 2. Porque a partir de pi sobre 2 es que empieza a ser valor medio tensión negativa. Y una reflexión. Esto puede funcionar en un régimen permanente y durante todo ese tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Yo les dije, esto podría ser un cargador de baterías. Acá, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando si esto es una batería? Porque la corriente siempre es en este sentido, ¿no? Porque este tipo está apuntando para arriba. Son todos tiristores, son 6 tiristores, pero los 3 de arriba apuntan para arriba, los de abajo apuntan para arriba también. O sea que la corriente solo va en este sentido. Y esta es una batería que le está saliendo corriente. ¿Qué le está pasando a esa batería? ¿Se está descargando? Se está descargando. ¿Y toda esta energía dónde se está yendo? A los tiristores, ¿no? Bueno, un poquito más. Los tiristores Puede no ser se que quedan no se quedan con nada de energía. se te disipa en la A la R o red. algo. O sea, acá tengo una inyección de potencia en la red. Eso lo vamos a ver. Ahí tengo una inyección de potencia en la red. Bien. Lo que correspondería en el curso ver ahora es el régimen de... Se silenció, me parece. Sí, no sé qué pasó. Lo que vamos a ver ahora es el régimen de conducción continua-discontinua. O sea, esa corriente, digamos, esa corriente el globito, no tengo otra que hacer el dibujo. RST. Entonces, vamos a suponer
Ahora voy a ser más inteligente y voy a dibujar primero los globitos y después le voy a poner la EPA que quede en el lugar que quiero. Entonces, a partir del instante de conmutación natural, disparo, entonces tendré una cierta tensión, pónganle acá, ya que esta tensión viene por acá, lo disparo. Y dibujada esa tensión, si yo quiero poner un área que sea más o menos iguales, vamos a ver por acá, voy a andar bien. En que esta área intenta ser igual a esa otra área. Entonces, vamos a ver el globito cuando yo disparo o sea, vamos a ver el globito que tenemos acá. ¿Ah? Que sabemos que arranca de un valor y termina en el mismo valor. Sabemos que sube hasta que la corriente llega acá y después baja. ¿Está? Y nosotros ya sabíamos, ya habíamos puesto que I de t es igual a I0 más 1 sobre L integral de B sub 0 menos C diferencial t. ¿Está? Es la ecuación, digamos, de la carga LE. Eso ya habíamos visto. Entonces, para calcular I de t, o I de tita, no importa, porque el cambio de variable omega t igual a tita o sea, omega t igual a tita, que es el cambio variable. Entonces, las cosas quedan más sencillas cuando lo vemos en ángulo. Para hallar esta cosa, lo que tengo que resolver es esta ecuación. Tenemos que tomar un origen de los tiempos. Entonces, ahí, fíjense que yo lo que estoy integrando es esta tensión. Esta tensión es, en este caso, es R. O sea, este globito es RS. Acá es R, acá es S, este globito es RS. Si yo veo RS, si yo tomo origen acá, el 0 ahí, tengo que RS, RS es igual a una compuesta de la red, o sea, U raíz de 2 por seno de tita. ¿Está? O sea, tomando esto, el origen acá, la tensión de este arquito es, todo esto es seno. Por tanto, para resolver la ecuación acá, tengo que I de tita es igual a I de tita 0, o sea, que esto si es 0, acá es tita 0, el valor que tenga en tita 0, ¿está? Más 1 sobre L omega, el omega aparece cuando hago diferencial t, es igual a 1 sobre omega diferencial tita. Y esto es integral entre tita 0 y tita, porque es genérico, estoy hallando la expresión I de tita. A partir de acá, I de tita, y acá tengo B sub 0 menos C diferencial tita. ¿Está? ¿Me siguen? I de tita es un valor, es este valor. I de tita 0. Y fíjense que el ángulo tita 0 es bastante claro cuál es, porque de acá a acá es alfa. ¿Ok? Así que ¿cuánto vale tita 0? Si este es el origen.
¿Habrá alguno? 60 más alfa. 60 más alfa. O sea, pi sobre 3 más alfa. Con eso, reciclando papel. Así que, esperen que es mejor hacer esto. Esto es agarrar un pizarrón y partirlo a la mitad, esto está buenísimo. Y B0 es justamente el URS, y E es E. Entonces, I de tita es igual I de tita 0 más 1 sobre L omega, y esto es U raíz de 2 seno de tita menos E diferencial tita. ¿Está? Esto es 1 tita 0 más 1 sobre L omega, y acá tengo U raíz de 2 seno tita es menos coseno de tita, evaluado entre alfa más pi sobre 3 y tita, menos la integral de E, que es E por tita, porque es la integral evaluado entre alfa más pi sobre 3 y tita. Todo eso que no sé si se llega a ver bien, está igual bien en los apuntes, en definitiva, es la expresión que me queda la corriente I de tita. O sea, I de tita es igual I de tita 0 más 1 sobre L omega, y acá tengo coseno, a ver, U raíz de 2, U raíz de 2, ¿tá? El menos coseno, o sea, voy a hacer evaluar esta expresión evaluada, esta menos esta, ¿tá? Entonces esto es coseno de alfa más pi sobre 3 menos coseno de tita menos E tita menos alfa menos pi sobre 3. ¿Es una expresión complicada? Sí, porque tiene cosenos y tiene cosas lineales. Pero es una expresión. Al final del día, si eso lo programo, obtengo los valores. Con lo cual ya tengo el pulsito, la dinámica del pulsito. Esto lo que acabo de obtener es I de tita. ¿Está? ¿Ok? Y esto es el valor I tita 0, el valor inicial. Yo podría hacer muchas cosas. Podría, por ejemplo, calcular cuánto vale la variación pico a pico de la corriente de este pulsito. Eso es evaluar esta expresión en un tita asterisco, que es el que resulta de ver acá cuál es el ángulo este. ¿Cuánto vale este ángulo? Este es tita asterisco.
Y bueno, fíjense que ese ángulo, si esto es un seno, ¿tá? O arco cuyo seno vale E dividido U raíz de 2, es el ángulo que va desde acá hasta acá. Este ángulo de acá, es arco seno de E sobre U raíz de 2, es este ángulo de acá. Entonces, el ángulo tita C, tita asterisco, es pi menos lo que da el arco seno de E sobre U raíz de 2. Entonces, simplemente para que se vayan familiarizando con este tipo de cosas, eso está en los apuntes, pero son cosas triviales, simplemente hay que hacer los dibujos prolijos y no equivocarse. Se toma el origen, se dibuja, bueno, el arcoseno se saca, digamos, esto es trigonometría básica, pero en definitiva se puede calcular las cosas que quieran. Cuando uno viene después con ese tita cero, evalúa acá, lo que va a tener es la diferencia entre uno y otro. Y lo que sí es interesante ver es que la L está metida acá. L por omega está dividiendo, por tanto, si L es más grande, el globito va a ser más chico. Si L es más chico, el globito va a ser más grande. Y eso es bien importante que conceptualmente ustedes lo tengan bien visualizado. O sea, el tamaño de la inductancia hace que las cosas sean más lisas o más puntiagudas, o o tengan mayor variabilidad. Cuando L tiende a infinito, evidentemente los globitos tienen una cosa muy poquita amplitud. Cuando L es muy chica, los globitos tienen mucha más amplitud. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? Es calcular, todavía estamos lejos del objetivo, que es calcular cuál es el límite entre la conducción continua y discontinua. ¿Y cuál sería la conducción límite? Es cuando el globito está justamente arrancando desde acá. Cuando el límite es cuando I tita de 0 es igual a 0. Cuando esta corriente está en 0, los globitos son globitos así, el siguiente va a ser así, y estoy en conducción continua, porque la corriente es siempre mayor o igual a 0. Pero si la corriente me baja un poquito respecto al valor medio que da en estos globitos, porque estos globitos tienen un valor medio. Yo le calculo el área a todo esto, tengo un valor y tita, valor medio, límite. ¿Está? Yo, si le calculo el valor medio a este globito, tengo el valor límite. Si yo tengo que la corriente es menor, la corriente en valor medio menor que este valor, quiere decir que la corriente está en conducción discontinua, porque los globitos no me da, digamos, la corriente. O sea, tengo una situación en que los globitos cuyo valor medio es menor que el límite. Este valor es menor que este valor, que es el que es justito. Porque los globitos, cuando yo subo, tienen exactamente la misma forma. Fíjense que la forma solo depende del ángulo donde yo estoy disparando y donde estoy en régimen. Esta forma y esta forma, o sea, o esta que teníamos acá, son todas exactamente iguales. Lo que pasa es que cuando yo voy bajando el valor medio, se me llega hasta el límite. Bueno, entonces, una vez definido ese límite, ahora lo que tenemos que calcular es este valor medio. Y el calcular ese valor medio no es otra cosa que agarrar esta expresión y calcularle el valor medio. O sea, yo ya tengo la expresión I de tita. I de tita la conocemos. ¿Está? I de tita, evaluando para I tita 0 igual a 0. Eso es el límite. Y es agarrar la expresión que habíamos visto, que no es nada amena, es agarrar esa expresión y calcular el valor medio. Para calcular el valor medio, eso lo vamos a hacer en 60 grados. Así que para el valor medio es 1 sobre pi dividido 3,
acá voy a integrar I de tita, diferencial tita. ¿Y desde dónde voy a integrar? Desde lo que ya habíamos visto. Entre pi sobre 3 más alfa, y acá el extremo de integración, cuando tengo todo el globito, o sea, voy a integrar en todo este globito, esto era pi sobre 3 más alfa, este ángulo es el otro ángulo, el otro extremo de integración. ¿Cuánto vale ese ángulo? Este era pi sobre 3 más alfa. ¿Este ángulo cuánto vale? O sea, cuando termina el globito. ¿Cuánto hay de acá a acá? ¿No es 120 más alfa? Y bueno, exacto, exacto. 120 más alfa. Así que es Una consultita. 2 pi sobre 3 más alfa. Sí, adelante. En la página que ahora es la que está doblada, Sí, al final bien abajo hiciste un dibujo que no era como si siguieras bajando. claro. O sea, cuando entro en conducción discontinua, ahora lo vamos a ver con la simulación, pero cuando entro en conducción discontinua, evidentemente este globito ya no puede bajar más manteniendo su forma. Porque ahí los chiristores sé que te cortan la Corta. conducción. Es como cuando teníamos carga resistiva. Llega un Claro. momento en que la corriente se corta y ahí aparece de vuelta el tema del instante, el disparo de confirmación, etc. Tiene solución el sistema. Pero, digamos, las corrientes entra en conducción discontinua. O sea, hay un tramo durante la corriente es nula. ¿Está? ¿Que funciona? Funciona, sí, funciona, pero funciona en conducción discontinua. Perfecto, gracias. Bien, entonces, no voy a hacer la cuenta. Agarran la expresión I de tita y le hacen esta integral, y bueno, evidentemente por ahí, si acá teníamos una cosa que era lineal, me queda tita cuadrado sobre 2, y bueno, la integral de seno, coseno, eso no es problema. Perdón, la expresión era con, perdón, acá. La expresión de integrar esto, bueno, el coseno será un seno, y el tita es tita cuadrado sobre 2, acá aparece un tita, es una expresión, es un choclo, digamos. Es una carilla de cuentas. El resultado final es el resultado final es este que está acá, en los apuntes, en el cual, cuando uno termina calculando, bueno, acá está incluso calculado el rizado, bueno, el resultado es que cuando uno resuelve esto, la cuenta exactamente da 3 raíz de 2 sobre pi por 1 menos pi sobre 2 raíz de 3 por u sobre L omega seno de alfa 0. Esto, en la jerga, normalmente, este número es 1/8, más o menos 1/8, u sobre L omega seno de alfa 0. Entonces, eso es lo que está ahí, es el régimen, es el límite en el cual estoy en un régimen de conducción continua o discontinua. ¿Tá? Entonces, fíjense que esta expresión me dicen que el límite, a medida que L crece, ese límite baja. ¿Tá? Y eso es bastante obvio por cosas que venimos diciendo respecto a cómo es el andamiaje, digamos, de la corriente y los globitos en función de L. Pero está claro que si el límite, valor medio de I 0 límite es igual o parecido a 1/8, ¿ah? No sé si era u raíz de 2, ahora me olvidé, pero ya les digo. U sobre L omega seno de alfa, ya habíamos puesto alfa 0, creo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Es que, bueno, cuando yo tengo con determinado valor que este es el límite,
Si yo aumento L, el límite es más bajo. Quiere decir que hay un globito que tiene un valor medio más chico, porque en definitiva el valor pico a pico que habíamos visto es más chico. A medida que aumenta L, el límite baja. Sigue habiendo, con uno más chico, un globito más chico. O sea, cada vez que aumenta L, yo puedo llegar a conducción continua estando con niveles de corriente más chicas. Vamos a parar un minutito, queden en línea, y ya vuelvo en un minutito. 3 minutos para fijar ideas. Bueno, vamos retomando. Entonces, ¿dónde estamos? Compartir pantalla. Entonces, teníamos el límite calculado. Podríamos ver ahora, por ejemplo, bueno, esto es lo que había comentado hoy de cómo calcular el valor pico a pico de la corriente. Para eso hay que calcular el ángulo que ya habíamos visto. La conducción continua discontinua. Y por acá debe haber alguna simulación. Estaba acá. Vamos a ir a la simulación. Está muy bueno para ver la dinámica de esto. Comando de corriente inductiva. Entonces, esta que habíamos visto, evidentemente si nosotros aumentamos el ángulo, la corriente va bajando. Y ahí sigo bajando el ángulo. Y fíjense el andamiento de la corriente, cómo es. Durante todo este tiempo, la corriente es cero. Y durante el tiempo que la corriente es cero, la tensión que ve el rectificador a la salida es E. Acá quizá el dibujo no es suficientemente elocuente, pero a ver si yo aumento más el ángulo, a ver si me da para... Ahí sí me daría.
Fíjense que acá los globitos claramente son discontinuos, y durante todo este tiempo, durante el tiempo que está cortado el rectificador, cortado los tiritores del rectificador, la tensión de salida del rectificador es E, es la batería. Está todo cortado y lo que ve es la tensión de la batería. Bien. Límite de conducción continua discontinua, ya lo vimos, y ya vimos el funcionamiento de este. Y todo esto ya lo comentamos. Fíjense, vamos a ver el funcionamiento. ¿Qué pasa si la E vale 0? ¿Cuál es el ángulo de disparo que hace que eso funcione en forma estable? ¿Mm? O sea, esta E, pongan que es 0, solo L, y no hay R. O sea, la carga es simplemente una inductancia a la salida. ¿Ah? ¿Les supone alguna dificultad poner un caso particular como que E es 0? Es un valor como podría ser 10, menos 100, más 100. ¿Cuánto sería el ángulo de disparo cuando tengo que E igual a 0? ¿Cuál es el ángulo de disparo en régimen permanente que hace que eso funcione? ¿Se fueron? ¿Están ahí? Estamos acá, pero estamos pensando. Porque en definitiva, tengo que hacer que el rectificador dé 0 a la salida como valor medio. ¿Cuál es el ángulo que hace que dé 0 a la salida del rectificador? 90. 90. ¿Tá? Entonces, cuando ponemos 90, eso funciona en régimen. ¿Tá? Cuando poníamos 90 era que la tensión, ¿tá? El ángulo de disparo, pi sobre 2, respecto al instante de conmutación natural, en definitiva quedaban estas tensiones. Y este es el 0. Esta es la tensión de salida. Esta área tiene que ser igual a esta área, está todo bien. Pero el ángulo era 90 grados. Y los globitos van a tener el andamiento este. ¿Está? Ahora, nosotros podemos hacer que estos globitos suban todo lo que quieran o bajen todo lo que quieran según que alfa lo ponga un poquito más grande o más chico que 90 grados. Ahora, ¿cómo sería la corriente de línea? ¿Cómo sería la corriente de línea? La corriente que toma de la red. RST. Y su R, si esto fuera una fuente de corriente, ya sabemos que sería la cuasicuadrada. ¿Está? Pero como no es una fuente de corriente, sino que son estos pulsitos, bueno, esto se divide en básicamente son corrientes que tienen un andamiaje parecido a esto. O sea que un pulsito, otro pulsito, otro pulsito y otro pulsito. Por tanto, esta es la corriente y su R. ¿Ah? ¿Me siguen? Porque básicamente la corriente de línea son pedacitos de la corriente de carga. La corriente de carga es siempre estos globitos, y bueno, los globitos, cuando le toca al tiristor 1, son estos dos globitos, cuando le toca al tiristor 4, son estos dos globitos. ¿Tá? Esto es lo que pasó por I T1, y esto es lo que pasó por IT4. ¿Tá? Tic, 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 tic. Esta corriente sabemos que está retrasada respecto a la tensión de línea 90 grados, porque justamente el ángulo de disparo alfa era el disparo, era el ángulo que desfasaba la tensión de la corriente.
Y esta corriente es una corriente que tiene un fundamental que claramente, como toda corriente periódica, tiene un primer armónico. Este fundamental está desfasado respecto a la tensión fundamental 90 grados. Por tanto, tengo una corriente variable porque va a tener tanto más corriente como tanto más grande sea el globito, o tan poca corriente como yo baje el globito, y siempre una corriente a 90 grados, cuando estoy en régimen permanente, de la tensión. ¿Qué tengo en definitiva? Una inductancia variable trifásica. O sea, la red eléctrica en el fundamental ve una inductancia variable. Puedo hacer que chupe mucha corriente o que chupe poca corriente. O sea, consume reactiva, ¿no? Está claro que es una inductancia. No, nunca voy a poder generar reactiva con estos rectificadores, pero sí voy a poder consumir reactiva de la red. Y de hecho por acá tengo una simulación que es inductor variable. En el cual tenemos la tensión media 0 para ángulo disparo 90 grados, estos son los globitos, y esto es la corriente, esta es la tensión de red, la fase R, y lo que está en rojo acá es la corriente de línea. Pero si yo le doy un alfa más chico, ¿tá? Fíjense que logré poner en la línea toda esta corriente, porque aumenté el nivel de corriente y hago que aumente el tamaño del pulso cuando conduce. Y siempre la corriente está desfasada a 90 grados respecto a la tensión. Por tanto, tengo una L variable. Entonces, cuando en el oral le pregunten, ¿cómo fabrica usted una inductancia variable en una red trifásica si le doy tiristores y una bobina? Y bueno, me tienen que decir qué es esto. Hay otras formas de hacer bobinas variables, eso lo van a ver con Virginia Echinope, que es el dimmer trifásico o el convertidor AC-AC, que eso se ve más adelante. Bien. Vamos a ver ahora el funcionamiento del rectificador con algunas situaciones particulares. Por ejemplo, el rectificador con diodo de rueda libre. Les comparto la pantalla para mostrarles. Vamos al pizarrón. O sea, hasta ahora hemos visto rectificadores 6 pulsos, 2 vías con tiristores. Pero no siempre tienen que ser todos tiristores. 6 tiristores, puede haber otros rectificadores armados diferentes. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ponemos un rectificador así, 6 pulsos, 2 vías, pero le agrego un diodo de rueda libre a la salida, pónganle que es con fuente de corriente. RST. ¿Cómo funciona este rectificador? Este diodo impide que la tensión se haga negativa en la carga en cualquier momento. Entonces, acá va a haber una tensión en función del ángulo alfa. Pero cuando esta tensión instantáneamente se quiere hacer negativa, se va a apagar el tiristor que esté conduciendo y va a tomar la corriente del diodo de rueda libre. Y se llama de rueda libre porque la corriente queda girando acá.
¿Está? Entonces, simplemente nosotros lo que tenemos que ver es cómo queda la tensión de salida. Si ustedes se acuerdan, digamos, vamos a verlo, capaz que en la simulación se ve mejor. Opa, ¿esto qué le pasa? Hasta aquí llegó. Ah, porque estaba corriendo esto. No le gustó. Salir. Vamos a acá. Entonces, digo rueda libre. Fíjense que con un ángulo de disparo de 30 grados. Uy, pero ¿esto qué pasó? Es el mixto. ¿Qué pinché? Pará. Parece que están cambiadas, ¿no? Mixto, ¿eh? Bueno, están cambiadas las etiquetas. No se preocupen, pero están cambiadas las etiquetas. Este rectificador, como les decía, 6 tiristores y diodo de rueda libre. Con un ángulo de 30 grados es esa amarilla que está acá arriba, la tensión de salida. ¿Está? Si yo llego hasta 60 grados, la tensión es esa que está ahí, y no tengo problema porque recién ahí estoy tocando el cero. Entonces, hasta acá, igual que pasaba cuando tenía carga resistiva, hasta 60 grados no hay problema. La tensión de salida es la que corresponde al 6 pulsos de 6 tiristores y el diodo ese no juega nunca. Pero a partir que yo pongo más que 60 grados, fíjense que lo que pasa. Lo que pasa es que cuando llega a cero y quiere invertir la tensión a la salida, ahí entra a jugar el diodo rueda libre. Entonces la tensión se hace cero. Por supuesto que después cuando disparo, esto vuelve a conducir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasaba con carga resistiva o con esto? Que el ángulo, yo puedo ir subiéndolo, digamos, hasta 120 grados, y más allá que eso ya no hay forma, porque él estaría tratando de dar a la salida una tensión negativa todo el tiempo. Por tanto, la transferencia es exactamente la misma que tendríamos con carga resistiva. O sea que si nosotros queremos a la salida de mi rectificador algo que en definitiva dé una tensión siempre positiva, una cosa que muchas veces se pone es justamente un diodo para garantizarme que nadie haga alguna tontería y ponga una tensión que podría ser negativa. ¿No? Y la transferencia es la misma que ya habíamos visto, digamos, para carga resistiva. Y el otro rectificador, ¿tá? Entonces, este rectificador, la transferencia era la misma a partir de 60 grados, enganchaba para acá hasta 2pi sobre 3. Esto es pi sobre 3. ¿Tá?
Ahora, hay otro rectificador, es el que se llama mixto, en el cual lo que tengo es, por ejemplo, 3 diodos y 3 tiristores y 3 diodos. RST. O sea, en el grupo de arriba pongo tiristores, en el grupo de abajo pongo diodos. Y bueno, acá, y pónganle que ponemos fuente de corriente a la salida. Y acá tenemos la oportunidad de, como es una fuente de corriente, analizarlo, qué es lo que pasa con el grupo conmutación de arriba, qué es lo que pasa con el grupo conmutación de abajo. ¿Tá? Y, digamos, eso ya lo tenemos recontra claro, que si el grupo de conmutación de arriba va a tener una cosa así en función del ángulo, ¿tá? Y el grupo de conmutación de abajo, como son diodos, sigue los globitos. Así que la tensión va a ser la diferencia entre estas dos. Es una tensión, digamos, que es bastante dibujo medio raro, porque en definitiva, cuando llego acá a lo que sería este globito, no lo tengo, recién, bueno, o sea, si esto fuera la tensión, estos fueran los globitos, en realidad, justo pasa que ahora puse un ángulo que es muy parecido a 60, pero en definitiva, tengo que cada tanto, cada 120 grados, algunos globitos los respeto y otros no. Esto, incluso calcularle el valor medio es muy sencillo esto, porque es la tensión del punto A menos la tensión del punto B. La tensión del punto A, ¿tá? O sea, del grupo de conmutación de arriba, ¿tá? Es, en realidad, la tensión de esta es la mitad de la tensión de lo que sería el puente completo. Pues se acuerdan que cuando era simétrica, la tensión de este es igual a menos la tensión de este. Por tanto, si yo calculo, o sea, la tensión B0 es la tensión de A menos la tensión de B, en valor medio. Pero la tensión de B es igual a menos la tensión de A. Por tanto, la tensión B0 es dos veces la tensión de A. Por tanto, el valor medio de A es la tensión del puente dividido 2. Así que la tensión A es 3 sobre pi u raíz de 2 por 1/2 por coseno de alfa. Y no tengo que hacer más cuentas. Y por supuesto que la tensión del azul es 3 sobre pi u raíz de 2 por 1/2 por 1, porque el alfa es 0. La resta de estos dos me da la tensión de salida de este rectificador. Entonces, la resta de los dos no me da otra cosa que 3 sobre pi u raíz de 2 por 1/2 multiplicado por por 1 más coseno de alfa. ¿Ah? Pues el valor medio de B, perdón, es menos esto. Entonces, A menos, me queda 1 más coseno de alfa. Con lo cual, digamos, la expresión ahora de la tensión del rectificador, la transferencia, si esto es
coseno de alfa, ¿tá? La expresión que me queda del puente mixto es, dijimos, 3 sobre pi u raíz de 2 por 1/2 por 1 más coseno de alfa. Y esa expresión vale para alfa igual a 0, vale este punto. Chocolate por la noticia, los globitos. Y cuando alfa recién vale pi, es que vale 0. Y cuando alfa vale, perdón, 2pi, esto es pi. Y cuando vale pi sobre 2, coseno de pi sobre 2, ¿no? Esto es así. Cuando esto es pi sobre 2, ¿tá? El coseno de pi sobre 2 es 0, entonces esto vale la mitad, 1/2. ¿Tá? 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 O sea, esto no es otra cosa que la gráfica de 1 más coseno de alfa dividido 2, ¿no? ¿Tá? Es agarrar el coseno, le sumo, o sea, para construir, ¿no? Yo agarro un coseno, le sumo 1, ¿qué me da? Esto. Y lo divido por 2, bueno, esto viene para acá. ¿Te animás a Viene subir un para poquito acá. la voz, por favor? Sí. Nada, que esta expresión de esto es 1 más coseno de alfa dividido 2. Si esto es coseno de alfa, es 1 más coseno de alfa sobre 2. Que la forma de construirlo, digamos, si esto es coseno, le sumo 1 y esto es 1 más coseno. Y después lo divido entre 2, bueno, esto se me viene a la mitad, esto se me viene a la mitad y el 0, entonces queda el 1 más coseno que acabo de dibujar, ¿no? Entonces la transferencia esta es una transferencia del puente mixto que diga, ah, qué bueno. Antes, hasta la transferencia, ¿se acuerdan que era una que cuando llegaba a 60 grados se me venía acá hasta 2pi sobre 3? Ahora tengo una transferencia que llega hasta pi. O sea que yo en todo el ángulo de validez del disparo yo puedo obtener una tensión positiva regulable. Parece ser hasta que me aumentó el rango de aplicación del rectificador cuando quiero dar tensión positiva. O sea, si el objetivo es dar solo tensión positiva, uno diría que este sería el mejor andamiento, porque tengo la mejor regulación. Voy desde 0 al máximo, yendo en la curva más lineal que a uno se le podría ocurrir, digamos. Está bien que... Pero, ¿cuál es la contra de esto? Y la contra de esta se ve cuando uno va y simula este circuito. Y ve las corrientes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, les decía que acá hay un tema que están cambiadas las etiquetas. Cuando dice puente mixto, en realidad es el de tiristores con diodo de rueda libre, y cuando dice diodo de rueda libre es el puente mixto. Pues el puente mixto, que es este, es el que les... Fíjense que la corriente pero que no lo engancho. La corriente que está acá, que no se ve nada, pero es una corriente que, fíjense que de acá a acá no hay 60 grados, hay 30 grados. Es una corriente que no es la cuasi cuadrada. Y lo que más me preocupa es lo que veo acá abajo de todo, que es el contenido armónico. Esa corriente tiene un fundamental, pero el tema es que tiene armónicos pares también. O sea, es una corriente... Hay que esperar que termine la pantalla para mostrar el espectro, pero tiene fundamental, pero también tiene armónico 2. ¿No? Entonces, es realmente un asco desde el punto de vista del contenido armónico. Es un crimen usar un rectificador de estos. En particular, uno pone ángulos más grandes y de vuelta van a ver que la corriente, fíjense que
el contenido, la línea azul, fíjense lo que es la corriente. Acá va 0, 0, 0, 0, sube, después acá baja 5 grados y baja de vuelta. Bueno, el contenido armónico de eso es una basura. Realmente es una basura y, digamos, en particular aparecen armónicos pares y eso es prácticamente un pecado, digamos, en un rectificador de estos. Bien. Hay un material en el EVA y también acá en la aplicación del Conred. Vamos a verlo en el Conred capaz que mejor. Sobre el final hay un índice, hay unos apéndices y está el tema armónicos y potencia. Entonces, esto es simplemente un repaso, digamos, de lo que sería la parte de señales, pero me es importante que ustedes lo tengan bien fresquito y bien claro en todo este curso. ¿Tá? Entonces ahora lo vamos a mirar, después lo vamos a repasar la próxima clase. Pero básicamente es importante que ustedes tengan claro las herramientas que suponen Fourier y cómo se calcula la potencia en un sistema en general. Entonces, desde el punto de vista, digamos, más formal, sabemos que una señal periódica, ¿tá? X de t, es desmenuzable en sus armónicos y en su forma más pura. El contenido armónico, C sub n, valores complejos estos, se hallan como 1 sobre t integral de x de t por e a la menos j, 2pi n f0t, f0 es la frecuencia fundamental, y eso hace que x de t se pueda construir como una suma de justamente exponenciales, o en este caso, digamos, los armónicos. Cuando eso lo llevamos a la expresión en suma de senos o cosenos, bueno, podemos tener la expresión, digamos, poniendo simplemente en función del coseno y tomando el argumento esto acá no es C sub 0, esto es C sub n, debería decir acá. O podemos ponerlo en la suma de senos y cosenos, donde los términos en seno es 2 sobre t la integral multiplicando por el seno, o términos en coseno, 2 sobre t integral por coseno. Por supuesto que se verifica esta ecuación de que el componente C sub n, el módulo, es un medio de la raíz cuadrada de las componentes de seno y coseno, la suma cuadrática. Esto es simplemente Fourier. No, eso sale de Wikipedia. Es importante en este curso el tema de la propiedad que tiene Fourier, que es, si x de t le corresponde a x de f, a la función del tiempo a la función retrasada un tiempo td, o sea, agarro la misma señal en el tiempo y la retraso un tiempo td, tiene casi el mismo espectro, porque tiene x de f, pero está multiplicado por e a la menos j 2pi n f0 td. O sea, que está multiplicado por un argumento, por un ángulo. O sea, tiene el mismo andamiaje de módulos, pero está multiplicado por un determinado ángulo. Y eso es una propiedad de Fourier que vamos a utilizar durante todo el curso. La onda cuadrada, la cuasi cuadrada de simulación, a ver si esto está en... A ver si lo tengo acá. O sea, esto es simplemente ver contenidos armónicos, ¿no? Por ejemplo,
una sinusoide tiene una sola barra. La cuasi cuadrada, o sea, 120 grados, 60 grados, tiene armónicos 1, no tiene tercero, tiene quinto, tiene séptimo. ¿Tá? Ondas como esta que podrían aparecer, o esta, por ejemplo, esta la acabamos de ver en la corriente, digamos, del rectificador con carga LE. ¿Ya? Nuevamente, no tiene tercero, tiene quinto, tiene séptimo. ¿Tá? O sea que todas estas corrientes, digamos, es interesante porque esta corriente nunca aparece en electrónica de potencia. Se nos coló, digamos, pero tiene un contenido armónico que se puede calcular también. Todas esas corrientes, digamos, tienen contenidos armónicos que se pueden calcular. Y en el caso particular de electrónica de potencia hay muchas veces que se simplifican muchas cuentas. Por ejemplo, cuando tenemos una determinada simetría, ¿tá? Por ejemplo, tenemos simetría par, ¿tá? O sea que la señal en cero tiene una simetría par, no hay términos en seno, son todos términos en coseno. O lo mismo cuando hay una simetría impar, no hay términos en seno, perdón, no hay términos en coseno, son todos términos en seno. Entonces eso nos lleva a que es útil usar la expresión del contenido en seno o el contenido en coseno. Pero además, si tenemos simetría en la mitad del periodo, podemos multiplicar por 4 acá e integrar en la cuarta parte del periodo. O sea, eso capaz que les tengo que mostrar un dibujito, pero es obvio que cuando uno tiene ese tipo de simetría, ¿tá? Cuando uno tiene una simetría, pónganle una onda que fuera así. ¿No? Esto es 0. Esto es pi sobre 2. ¿Tá? No. Y esto es pi. Y acá, menos pi sobre 2. Y acá una cosa que sea así, así. Imaginen una onda que tenga esta simetría. ¿Tá? Que tenga esa simetría. Esto es menos pi. Esta es una onda periódica. Como toda onda periódica, le voy a poder calcular los contenidos de Fourier. Como tomando el 0 acá, esta onda claramente solo va a tener términos en coseno, ¿tá? Porque si yo fuera a calcular, digamos, el fundamental de esto es algo que ya sé que pasa por acá. Justamente esta onda, el fundamental de esto es una cosa que pasa por acá. El coseno pasa por acá. ¿Tá? Pónganle que es una cosa así. ¿Tá? El fundamental. Cuando yo hago la integral, o sea, para el U sub c, es 2 sobre t, integral en t, de b de t por coseno de omega nt.
diferencial t. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Cuando yo multiplique esto por esto, ¿tá? Esto por esto, es lo mismo que esto por esto, es lo mismo que esto por esto, y es lo mismo que esto por esto. O sea que si yo hago la integral solo en la cuarta parte del periodo, esto es 4 veces, es 4 por 2 sobre t, integral en t dividido 4. Entonces yo integrando simplemente en este pedacito, o sea, eso sería de 0 a pi sobre 2, de este pedacito con el coseno, obtengo, digamos, el componente. O sea que este tipo de simetrías me ayuda mucho a poder hacer cuentas mucho más rápidas. Eso nos va a permitir simplificar mucho en electrónica potencia porque normalmente aparecen ondas con este tipo de simetría. Yo lo dejo por acá, ya para la clase que viene, el lunes que viene vamos a hacer práctico con Isabel. En principio el problema 1 y 2, pero ahora después con Isabel le vamos